Vamos a informar el día de hoy sobre cómo está la situación en Pemex, cómo se ha llevado a cabo el rescate de Pemex. Aquí hace unos días se hizo un planteamiento sobre Pemex y acordamos que íbamos a invitar al director de Pemex, nos va a acompañar con los principales servidores públicos de Pemex para que le informen al pueblo de México cómo está Pemex de manera muy clara, con el propósito de que pues todos celebremos de que se rescató de nuevo Pemex. Les adelanto eso, y que no pudieron los neoliberales, neoporfiristas, destruir a Pemex, como era su perversa intención, porque el petróleo es de la nación, es de México, es parte de nuestra historia y se ha logrado defender el petróleo y a la industria que se encontró en una situación lamentable porque tenían, ahora Octavio lo va a explicar, el propósito de acabar con Pemex, privatizar todo lo relacionado con el petróleo. Para eso fue la última reforma energética, ese era el propósito, la privatización de Pemex. Y llegamos con el apoyo del pueblo y se ha rescatado Pemex como una empresa pública fundamental. Si no hubiésemos llegado y si no se hubiese aplicado la política que se está llevando a cabo, entonces sí, no costaría como se difundió a finales y a principios de este año, el litro de gasolina 28, 29 pesos. Ya ven cómo echaron a andar toda una campaña, ¿no? Que venía, no que venía, que ya estaba vendiéndose la gasolina a 28, 29 pesos. Un gasolinazo, así como lo hacían ellos. No solo 28, 29, a lo mejor costaría 35 de litro. Y sin duda estaríamos importando, comprando petróleo crudo, porque van a ver en qué situación dejaron Pemex estos corruptos, porque ese fue el distintivo en el manejo de Pemex durante todo el periodo neoliberal, la corrupción en Pemex.
vamos a escuchar al director de Pemex que nos informe. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días, amigas y amigos de los medios de comunicación. Básicamente les vamos a hacer un corte de caja de Pemex, de cómo recibimos, cómo estamos hasta diciembre 31 del año pasado y cómo creemos o cómo estamos poniéndonos como meta entregarlo ya a la siguiente administración. Si me permite, presidente. Muchas gracias. Empezaríamos hablando de las reservas. Las reservas es uno de los indicadores más importantes de cualquier petrolera. Este es el almacén, esta es la bodega de cualquier empresa. Y aquí vemos cómo en el 2008 se tenían reservas en el país de 14,000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente y cómo durante los 2 sexenios anteriores la reserva cayó de manera tal que nosotros recibimos 7,000 millones, menos de la mitad, y durante toda esta administración hemos sostenido el 100% de la reposición de reserva, no el 100%, el 106% de la reposición de la reserva. El primer año 7.2, 7.4 y arrancaríamos este año ya con una reserva aprobada de 7.4. Entonces, no solo evitamos ya la declinación de la reserva, sino que la hemos incrementado y la hemos sostenido. La que sigue, por favor. Esta es la producción de aceite. En el 2004 se llegó al máximo histórico de producción en nuestro país, sobre todo con Cantarell. Llegamos casi a 3.4 millones de barriles diarios y ustedes pueden observar lo que ocurrió a partir de esa fecha, de manera tal que nosotros recibimos una producción de 1.700.000 barriles. A partir de esta administración se estabilizó primero la caída, porque si ustedes observan, la tendencia era esta, la línea punteada, de manera tal que si no se hubiese hecho nada, hoy tendríamos una producción de 950.000 barriles. En esta administración se hizo trabajo en los campos maduros para disminuir la declinación y sobre todo trabajo en campos nuevos para incrementarla, de manera que ha habido un incremento constante a lo largo de estos 5 años, 1.700.000, 705, 1.756, 1.785 y cerramos el año pasado promedio anual 1.876. 355 que provienen de la actividad de los campos maduros y 567 de los campos nuevos. La que sigue, por favor. Esta ya es completa la producción del país, incluyendo la producción de privados de la reforma energética. Es lo mismo, estos son los datos de Pemex, 1.701 hasta el 1.876, y esto es lo que han producido los privados. En el 2016, 1,000 barriles, 2,000 barriles, 4,000 barriles, 10,000 barriles, 20, 30, 60, 67. El total de la producción nacional, incluidos los privados, es 1.943.000 y esto significa alrededor del 3% de la producción nacional. Los privados eso es lo que aportan. La que sigue, por favor. Bueno, ya en la producción total de Pemex, esta es la producción incremental. El 30% de lo que hoy se produce en el país se ha sacado en los nuevos desarrollos que se echaron a volar en esta administración. La que sigue, por favor. ¿Cómo están los costos de producción y de desarrollo de campos? ¿Cuánto nos cuesta extraer cada barril de petróleo crudo equivalente? En el 2019, $12.1.
Esta ha sido la evolución. Hoy estamos en $11. Ha habido una disminución a la vuelta de 5 años de más de $1. Estas barras que ven ustedes aquí arriba son impuestos. Realmente lo que hay que tomar en cuenta son los costos operativos y administrativos, y aquí ha habido una reducción. De la misma manera, ¿cuánto cuesta desarrollar reservas probadas de hidrocarburos? En el trienio 17-19, porque así se calcula por cada 3 años, $11.6. Miren ustedes cómo ha venido disminuyendo en esta administración y hoy estamos en 7.2. Entonces ha sido una evolución positiva, una evolución a la baja. La que sigue, por favor. El proceso de crudo, y aquí entraríamos a lo que es refinación. En noviembre del 18, cuando nosotros recibimos en esta administración Pemex, se procesaban en las 6 refinerías, Cadereyta, Madero, Minatitlán, Tula, Salamanca, Salina Cruz, 519,000 barriles. Esta ha sido la evolución a la vuelta de los años. Hoy estamos procesando en promedio el año pasado 794, pero desde el año 2022 adquirimos Deer Park. De manera que en conjunto Pemex hoy, o el país hoy, procesa más del doble de lo que recibimos. Estamos procesando por arriba del 1,000,000 de barriles diarios. Ahora bien, ¿qué estamos pensando para el 2024? Llegar a 1,512,000. ¿Por qué razón? Porque las 6 refinerías van a pasar por las rehabilitaciones que estamos haciendo, que vamos a hacer todavía este año, a 1,000,000 de barriles. Esto es 2 bocas, que ya a partir de 31 de enero y en febrero va a entrar en producción 243,000 barriles diarios anualizados, y Deer Park. Entonces vamos a cerrar esta administración este año con 1,512,000. ¿Por qué hacemos alusión a 25 y 26? Porque no se olviden ustedes, aquí el señor presidente lo ha dicho en reiteradas ocasiones, que se están construyendo 2 coquizadoras y además vamos a seguir incrementando la eficiencia de las 6 refinerías. De 1,000,000 vamos a pasar a 1,200,000, de forma tal que la meta va a ser 1,774,000 y 1,778,000 para el 2026. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí ya lo que es la producción de gasolinas, diésel y turbocina. En noviembre del 2018 se producían en nuestro país 300,000 barriles entre gasolina, diésel y turbocina. Esta ha sido la evolución a través de los años. Ya en 2023, en las 6 refinerías, 423,000 barriles, más Deer Park, estamos en 655, es decir, más del doble de lo que tomamos cuando inició esta administración. Y de nueva cuenta, ¿qué esperamos en 2024? Incrementar la producción en las 6 refinerías, la entrada de la refinería Olmeca. La gráfica anterior era la producción, el proceso de crudo. Esta ya es la producción de gasolinas, diésel y turbocina. Se van a incrementar 208,000 más Deer Park. Entonces vamos a estar en 1,046,000 barriles, más de 3 veces lo que recibimos. Y 25, ¿por qué ponemos 25? Porque en el 25 entra la coquizadora de Salina Cruz, que esta no la vamos a poder terminar nosotros al 100%, pero se va a reflejar en su totalidad en el 25, y los niveles de producción de gasolinas se van a ir arriba del 1,300,000 barriles a partir del 2025,
alcanzándose ya prácticamente la autosuficiencia en gasolinas. Es decir, todo el aceite que producimos en nuestro país se va a refinar y ya no va a haber necesidad de comprar gasolinas al extranjero a partir del término de esta administración y el principio de la próxima. La que sigue, por favor. Esto que parece una piñata, voy a tratar de que no sea muy complicado de explicar, pero decir, en el 2018 esto era lo que importábamos de gasolina, 900,000 barriles, y esto era lo que producíamos en promedio en el año. En el 2023, miren ustedes, ya estamos con una disminución importante de importaciones, estamos en 625,000. ¿Y qué esperamos para este año 2024? Este incremento en el SNR, la refinería Olmeca, que va a entrar este año, Deer Park, y entonces el déficit anual va a ser de 298,000 barriles. Esto va a ser el promedio año. ¿Cómo nos vamos a ir el último mes, en el mes de septiembre? ¿Cómo se va a comportar? Este es el estimado que estamos pensando lograr nosotros en septiembre antes de irnos. Dejar un déficit de 62,000 barriles nada más, ya muy cerca de la autosuficiencia. Y esto, de nueva cuenta, obedece a que la coquizadora de Tula no va a estar al 100% trabajando este año, únicamente va a aportar 38,000 barriles y la de Salina Cruz no va a aportar nada. Ya en el 25, la coquizadora de Tula va a estar a plena capacidad, va a aportar 88,000 barriles, la de Salina Cruz va a aportar la mitad, 37,000 barriles, y ya con esto, en el promedio anual, únicamente tendremos un déficit de 39,000 barriles. Consideren ustedes que estamos incrementando la demanda en un 5% entre el 23 y el 24, entre el 24 y el 25 y el 25 y el 26. Por eso también se va agrandando el tema del déficit, pero realmente ya prácticamente aquí estaríamos en cero si se cumple con el incremento de la demanda de las gasolinas. Si no, desde antes estaríamos ya en el 100% de la autosuficiencia. Como ven ustedes, prácticamente se estaría logrando con estas obras. Deer Park, refinería Olmeca, coquizadora de Tula, coquizadora de Salina Cruz. La que sigue, por favor. Esta es una lámina para presentarles el resultado de Deer Park, que realmente fue muy buena la decisión del señor presidente de adquirir esta refinería. Miren, esta es la utilidad que tuvimos el primer año, 954 millones de dólares. Nos costó menos de 600. Nunca habíamos tenido una utilidad, mejor dicho, nunca se había tenido en Deer Park una utilidad de esta magnitud. Véanlo ustedes aquí. Y este año, este es el estimado de utilidad, ligeramente menor al del año antepasado, y eso se explica porque en el 22, con la guerra Rusia-Ucrania, el precio del crudo andaba en $94 y el año pasado 79. Ese diferencial de precio del barril hace que la utilidad disminuya, pero 711 sigue siendo muy superior a los años anteriores. Y algo muy importante, Deer Park traía una deuda de 1.500 millones de dólares. Deer Park no debe un centavo, es una empresa totalmente saneada. La que sigue, por favor. Bueno, aquí me refiero a la capacidad de almacenamiento de nuestro país. Cuando llegamos teníamos una capacidad de menos de 13 días, hoy estamos en 17, el año pasado cerramos con 17 días de almacenamiento y la idea es llegar a
a 19 días, casi 19 días. Entonces, hemos avanzado también rehabilitando sobre todo los tanques de almacenamiento. Miren ustedes en qué condiciones los recibimos y cómo están quedando. La que sigue, por favor. Este es muy importante, tiene que ver con la renovación del parque vehicular de las pipas. Cuando nosotros llegamos, habían 726 pipas. El señor presidente en el primer año decidió que había que comprar pipas por el tema del huachicol. Cuando empezó el combate al huachicol, se adquirieron 637 pipas y aumentamos casi al doble el parque vehicular. Luego ya se han estado adquiriendo en el orden de 1.800 pipas más para el reparto de combustibles en todo el país, y en el 21 ya teníamos 1.938, 2.341 y cerramos con 2.437 el año pasado. Es decir, más de 3 veces el número de pipas con el que comenzamos. Ustedes pueden observar las pipas nuevas que se adquirieron. La que sigue, por favor. Ustedes saben también que Pemex había adquirido plantas de fertilizante que se compraron a un precio el doble de lo que valían y en condiciones de chatarra. Nos costó mucho trabajo, 2 años, echar a andar las plantas de urea que se refleja aquí en la barrita café. Estas venían produciendo la de fertilizantes fosfatados en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Bueno, pues este ha sido el comportamiento en los años del incremento de la producción. Vamos a cerrar este año con 1.700.000 toneladas. Aquí echamos a andar después de 21 años la planta de urea, una de ellas. La segunda planta de urea este mes, a finales de este mes la vamos a echar a andar, por eso esto se va a duplicar de la misma manera que las plantas de amoníaco que producen la materia prima para la producción de urea. Esto nos va a significar que el 100% del programa de entrega de entrega de fertilizantes a los pequeños productores agropecuarios de nuestro país va a estar al 100% con producción de petróleos mexicanos de fertilizantes. La que sigue, por favor. La participación de Pemex en el mercado de gasolina, diésel y turbocina, esto fue producto de la reforma energética. Antes Pemex distribuía todas las gasolinas en el país, le amarraron las manos a Pemex, permitieron la entrada de privados, Pemex cayó hasta el 76% del mercado. Hemos estado recuperando este mercado. El año pasado cerramos de 76, recuperamos ya 6 puntos al 82 y pensamos este año cerrarlo por lo menos en el 84%. En el mes pasado, en diciembre, a través de las 77 terminales que tenemos en todo el país, ya vendimos más de 1 millón de barriles, 1.058.000 barriles de gasolina, diésel y turbocinas. La que sigue, por favor. La participación de Pemex en el mercado de gas LP, este también es muy importante. Era el 100%, reforma energética, caímos al 54, 58, 60 y vamos por el 63%. Esto implica 17 millones de hogares que consumen gas LP de Pemex. El mes de diciembre abastecimos 206.000 barriles diarios de gas LP. La que sigue, por favor. Esta es muy importante y tiene que ver con el tema de la autosuficiencia. Esta es la evolución de la participación de las ventas internas en el total de ingresos de Pemex. Antes, la participación de los ingresos de Pemex dependía mucho de la venta de crudo. En esta administración, las ventas internas en el 21 eran 66, subimos al 70 y estimamos ya el próximo año el 83.3%. Y conforme entren las coquizadoras y se procese más crudo en las refinerías,
Esto va a tender a cero, mejor dicho, al 100%, y a cero va a tender la exportación de crudo, porque la idea es procesar el crudo para vender gasolinas y que ese sea el ingreso fundamental de Petróleos Mexicanos. La que sigue, por favor. Aquí hablamos un poquito de la deuda. Miren ustedes la evolución de las deudas. En el 2007 se debían 67,000 millones de dólares. Nosotros llegamos y recibimos casi 129,000 millones, y esta es la evolución de la deuda. Miren cómo ha disminuido en esta administración de 129 a 107, 106, 17.4% de disminución, que equivale a 22,500 millones de dólares. Una disminución sumamente importante en esta administración. No solo no se incrementó, no solamente no se mantuvo, sino que hubo una disminución muy importante. La que sigue. Y esta gráfica es como una especie de resumen, un comparativo con la administración del licenciado Calderón, del licenciado Peña y del presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador. 683,000 millones significa este número, es la inversión anual, inversión por año por 6 años. 670,000 millones del licenciado Peña por año. El licenciado Andrés Manuel López Obrador, 574,000 millones por año. Se observa claramente cómo disminuyó la inversión en Pemex, una disminución a partir de la eficiencia y del combate a la corrupción. Miren ustedes qué hicieron en otras administraciones con este dinero. Se les cayó la producción 528,000 barriles, se les cayeron las reservas 1,646 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Tuvieron un barril de casi 112 dólares promedio todos los días, todo el sexenio. Y todavía endeudaron a Pemex con 1,300 millones de dólares. Licenciado Peña, se le cayó la producción 689,000 barriles. Se les cayó la reserva 6,858 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Tuvieron un barril de crudo a 79 dólares y endeudaron a Pemex en 48,400 millones de dólares. Y finalmente el licenciado López Obrador incrementó con menos inversión 177 millones de barriles diarios, 177,000 barriles diarios de incremento de producción. Reserva, 438 millones de barriles positivos. Precio, 69, inferior a los dos sexenios anteriores. Y disminución de deuda en 22,500 millones de dólares. Este es el gobierno del licenciado López Obrador en Petróleos Mexicanos en 5 años. La que sigue, por favor. Estos son unos pequeños reflexiones. No obstante el menor gasto de inversión respecto a las dos administraciones anteriores, lo que decíamos, durante la presente, Pemex incrementó considerablemente su patrimonio al incorporar la nueva refinería Olmeca, el 100% de la propiedad de Deer Park, 2 nuevas plantas coquizadoras, la de Tula y la de Salina Cruz, 2,400 nuevas pipas para la distribución de combustibles y 10 nuevos equipos de perforación, entre otras muchas cosas. Digamos que son las relevantes. Y lo que es la clave del asunto, durante mucho tiempo la carga fiscal aplicable a Pemex
comprometió su situación financiera porque se destinaban sus ingresos, no solamente todos sus ingresos, sino además se contrataba deuda para pagar impuestos. O sea, los ingresos de Pemex no alcanzaban para pagar ingresos, para pagar impuestos, y se contrataba deuda. En esta administración, esta condición cambió, pues la tasa aplicable del principal pago que le hace Pemex a Hacienda, que es el derecho de utilidad compartida, el DUC, ha disminuido en más de la mitad, pasando del 65% que estaba en 2019 al 30% este año. Esta es una decisión histórica en este país, en Petróleos Mexicanos. Esto nos va a permitir que Pemex cuente con mayores flujos de financiamiento para sostener sus gastos de operación y de inversión sin necesidad de incurrir en endeudamiento. La que sigue, por favor. Finalmente, decirles que en estos 5 años hemos tenido basificaciones en el orden de 24,372 trabajadores, 20,356 sindicalizados, 4,016 de confianza. Esto es muy importante, casi no se habla de esto, pero es importante. Han habido ascensos en 65,000 trabajadores sindicalizados y 7,000 de confianza, o sea, 72,500 trabajadores han tenido ascensos sin que haya un incremento en el gasto de servicios personales. Han habido 18,616 jubilaciones y el 24 esperamos basificar la diferencia para llegar a 30,000, basificar a 4,700 trabajadores. Y esto que fue el criterio que definió el presidente Andrés Manuel López Obrador, que para basificar trabajadores transitorios el criterio era respetar la antigüedad, no influyentismos, no otro tipo de situaciones que se daban antes. Aquí ha sido estrictamente el criterio de la antigüedad. Y con esto cerraríamos, teníamos un videíto. Pues, sí, presidente, si está usted de acuerdo, dura muy poquito. Ingresé a Petróleos Mexicanos el 22 de junio de 1972. Hasta la fecha nunca he faltado a mi trabajo. Estoy con ese documento que me hace referencia que ya no soy transitorio, que ya estoy contrato definitivo. Y para esto me ampara mi familia. Se vive una vida, pues, de aprendizaje. Mi plataforma querida, Nojosh Alfa. Quiero nombrar algo muy especial al señor presidente de la República, muy especial. Sin él no se hubiera logrado este movimiento para mí. Y no quiero presumir, pero siento que soy el primer basificado gracias a él. ¿Es cuánto, señor presidente?